Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito, el epicentro de la pasión por las telenovelas que nos llegan desde la fascinante Turquía. Hoy, damas y caballeros, abróchense los cinturones porque estamos a punto de despegar en un viaje lleno de giros inesperados, romance turbulento y drama digno de la mejor producción televisiva. ¿De qué hablamos? Nada menos que de la pareja que incendió nuestras pantallas y luego nuestros corazones, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero la pregunta que resuena en cada rincón de las redes sociales es, ¿están juntos de nuevo? Y aún más importante, ¿qué papel juega Melissa D'Ongel en este intrincado juego de amor? Prepárense porque la trama se complica aún más con la aparición de una tercera persona que amenaza con reescribir el final de esta historia. Pero antes de sumergirnos de cabeza en este torbellino de emociones y especulaciones, permítanme recordarles lo esencial. Si vibran con cada nueva serie que emerge de Turquía, si buscan recomendaciones que los mantengan pegados a la pantalla hasta altas horas de la noche, y si anhelan formar parte de una comunidad apasionada que comparte su amor por las telenovelas, entonces no duden ni un segundo en suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones. Cada suscripción, cada like, cada comentario, es el combustible que alimenta nuestra pasión y nos impulsa a seguir trayéndoles el contenido más jugoso y actualizado del universo turco. Su apoyo es invaluable y se los agradecemos desde el fondo de nuestros corazones. Ahora sí, sin más preámbulos, despejemos el escenario y vayamos al grano. Kerem y Hande. Hande y Kerem, dos nombres que se entrelazaron en la pantalla para dar vida a una de las parejas más icónicas de la televisión turca, Eda y Serkan, los protagonistas de la inolvidable Sen Kalkap. Su química era palpable, su conexión innegable, y la noticia de su romance en la vida real desató una ola de euforia entre sus fans, quienes veían cumplido el sueño de que su amor de ficción se convirtiera en una realidad tangible. Pero como suele suceder en estos cuentos de hadas modernos, la magia se desvaneció, y la confirmación de su ruptura nos dejó a todos con un sabor amargo en la boca y el corazón roto. Desde aquel fatídico día, la llama de la esperanza nunca se extinguió por completo. Los rumores de una posible reconciliación han persistido como un eco constante, alimentados por cada interacción sutil en las redes sociales, cada coincidencia fortuita en eventos públicos, cada declaración enigmática que dejaba entrever la posibilidad de un nuevo comienzo. Los fans, convertidos en detectives, analizaban cada detalle con lupa, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Y ahora, señoras y señores, parece que el fuego ha resurgido con más fuerza que nunca. Fuentes cercanas a la expareja aseguran que ha habido un acercamiento significativo entre Kerem y Hande, y algunas fotografías comprometedoras que han circulado en las últimas semanas han avivado aún más las especulaciones. ¿Será que el destino les está dando una segunda oportunidad? Pero agárrense fuerte porque la trama se complica. En este drama de la vida real, no todo es un camino de rosas. Entra en escena Melissa D'Ongel, una actriz turca de renombre, poseedora de un talento innegable y una belleza que deslumbra. Su nombre ha sido vinculado sentimentalmente a Kerem Bürsin en repetidas ocasiones, generando una gran controversia y alimentando las rivalidades entre los fans de Kerem y Hande. Los rumores de un romance entre ellos comenzaron a circular poco después de la ruptura de Kerem y Hande, y aunque ninguno de los dos ha confirmado ni negado la relación de manera explícita, sus apariciones juntos en eventos sociales y algunos comentarios ambiguos en las redes sociales han sembrado la duda y han hecho crecer la sospecha. ¿Cómo encaja Melissa en este rompecabezas amoroso? ¿Está realmente furiosa ante la posibilidad de una reconciliación entre Kerem y Hande? ¿Se siente traicionada, utilizada, o tal vez incluso engañada? Y aquí es donde la historia da un giro aún más inesperado. Prepárense para un shock, porque según fuentes extraoficiales y algunos medios de comunicación especializados en el mundo del espectáculo turco, una tercera persona ha irrumpido en la vida de Kerem Bürsin y podría cambiar el destino de esta saga amorosa de manera irreversible. Se trata de una reconocida modelo internacional, cuyo nombre preferimos mantener en el anonimato por ahora para proteger su privacidad y evitar alimentar aún más las especulaciones, que habría logrado conquistar el corazón del cotizado actor. Al parecer, la chispa entre ellos surgió durante un evento benéfico de alto nivel en el extranjero, donde ambos coincidieron por motivos profesionales. Desde entonces se dice que han mantenido una relación discreta, pero apasionada, lejos del escrutinio público y de la vorágine mediática. ¿Cómo afectará esta nueva relación a las posibilidades de una reconciliación entre Kerem y Hande? ¿Será capaz Melissa D'Ongel de luchar por el amor de Kerem, o se resignará a ver cómo se desvanece su oportunidad de estar con él?
¿O acaso la nueva conquista de Kerem sellará definitivamente el final de la historia entre Eda y Serkan, enterrando para siempre la esperanza de un reencuentro? La verdad es que el futuro es incierto y solo el tiempo, ese juez implacable, dirá cómo se desenvuelve este complejo culebrón amoroso. Pero hablando de culebrones y de series turcas que nos tienen al borde del asiento, quiero aprovechar este momento para compartir con ustedes algunas recomendaciones imperdibles. Si aún no han tenido la oportunidad de ver estas producciones, les aseguro que están perdiéndose verdaderas joyas de la televisión turca. Empecemos con Yargı, un drama judicial que ha arrasado en Turquía y que está conquistando corazones a nivel internacional. La serie nos presenta a Ilgaz Kaya, un fiscal íntegro y defensor de la justicia, y a Ceylin Erguvan, una abogada apasionada y con un espíritu indomable, cuyas vidas se entrelazan de manera dramática cuando se ven envueltos en un intrincado caso de asesinato que pone a prueba sus principios y su ética profesional. Protagonizada por los talentosos Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, Yargı destaca por su trama adictiva, sus personajes complejos y bien desarrollados, y sus giros inesperados que mantienen al espectador en vilo hasta el último segundo. Además, la química entre los protagonistas es innegable, lo que la convierte en una serie altamente recomendable para los amantes del romance y el suspense. La serie es relevante para nuestro tema central porque muestra cómo las relaciones personales, incluso aquellas marcadas por la tensión y el conflicto, pueden evolucionar en medio de situaciones extremas, un fenómeno que también vemos reflejado en los rumores y especulaciones sobre Kerem, Hande y las otras personas involucradas. Otra serie que no puedo dejar de mencionar es Aşk 101, una producción original de Netflix que ha cautivado a un público joven con su frescura, su originalidad y su enfoque en temas relevantes para la adolescencia. La serie narra la historia de un grupo de estudiantes rebeldes y problemáticos que, para evitar ser expulsados de la escuela y perder la oportunidad de graduarse, deciden unir fuerzas para lograr que su querida profesora se enamore del nuevo entrenador de baloncesto. Protagonizada por un elenco joven y talentoso encabezado por Mert Yazkolu, Kubilay Aka, Alina Boz y Pınar Deniz, Aşk 101 es una comedia romántica que aborda temas como la amistad incondicional, el primer amor, la rebeldía juvenil y la búsqueda de la identidad. Es particularmente interesante porque retrata las complejidades inherentes a las relaciones adolescentes, los triángulos amorosos que se forman y se desvanecen, y las decisiones difíciles que marcan el camino hacia la adultez, elementos que también están presentes, aunque en un contexto diferente, en las historias de amor y desamor de nuestros famosos turcos. Y para aquellos que buscan una serie con un toque de misterio, intriga y suspense, les recomiendo encarecidamente Bir Zamanlar Kukurova, un drama de época ambientado en la década de 1970 que cuenta la historia de Zuleya y Yılmaz, una joven pareja que huye de Estambul tras un trágico incidente que los obliga a abandonar su vida y buscar refugio en una granja en la fértil región de Kukurova. Protagonizada por Hilal Altınbilek, Uğur Güneş y Murat Unalm, Bir Zamanlar Kukurova, es una serie épica que narra las pasiones desbordantes, los secretos ocultos y las despiadadas luchas de poder de una familia adinerada en un contexto rural y conservador. La serie destaca por su cuidada ambientación, sus personajes carismáticos y memorables, y su trama intrincada y llena de giros inesperados que mantienen al espectador enganchado desde el primer episodio. Aunque ambientada en una época diferente y con una trama completamente distinta, la serie refleja la intensidad de las relaciones amorosas, la fuerza del destino y las consecuencias devastadoras de las decisiones impulsivas, temas universales que resuenan con las situaciones que vemos en la vida real de las celebridades. Ahora, si lo que buscan es una historia de amor moderna, con toques de drama psicológico y un mensaje empoderador, les recomiendo Camdaki Kazeta, una serie basada en una exitosa novela homónima que ha sido un verdadero fenómeno en Turquía. La serie sigue la vida de Nalan, una joven criada en el seno de una familia adinerada y conservadora, que vive bajo el yugo de estrictas normas y expectativas sociales. Tras casarse con un hombre aparentemente perfecto, Nalan descubre que su vida está llena de secretos oscuros, mentiras piadosas y traumas del pasado que la atormentan. Protagonizada por Burcu Biricik, Camdaki Kazeta aborda temas como la presión social, la búsqueda de la identidad personal, la lucha por la libertad y la felicidad, y la superación de los traumas del pasado. Es relevante para nuestro tema porque muestra cómo las apariencias pueden ser engañosas y cómo las relaciones pueden ser mucho más complejas y retorcidas de lo que parecen a simple vista, una realidad que también se aplica al mundo del espectáculo y a las relaciones de las celebridades, donde a menudo vemos una imagen pública cuidadosamente construida que oculta una realidad mucho más compleja. Y por supuesto, no puedo concluir este vídeo sin rendir homenaje a Sen Kalkam,
la serie que catapultó a la fama a Kerem Bürsin y Hande Erçel y que nos regaló una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. La serie cuenta la historia de Eda Yldz, una joven florista con sueños de grandeza que anhela estudiar arquitectura en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que le ofrece una beca a cambio de que finja ser su prometida durante un periodo de tiempo determinado. Protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, Senkalkapm, es una comedia romántica que destaca por su química arrolladora, sus personajes entrañables y sus situaciones divertidas y conmovedoras. La serie es el punto de partida de todo este drama que estamos analizando, la chispa que encendió la llama del amor entre Kerem y Hande, y por eso es imprescindible mencionarla y recordarla. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final de este vídeo cargado de chismes jugosos, rumores intrigantes y recomendaciones imperdibles. Hemos explorado la posible reconciliación entre Kerem y Hande, analizado el papel de Melissa Dongel en este triángulo amoroso, y desvelado la existencia de una tercera persona que podría cambiar el destino de esta historia. Hemos repasado algunas de las series turcas más populares del momento, destacando sus tramas adictivas, sus personajes carismáticos y sus temas universales. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por el fascinante mundo de las telenovelas turcas tanto como yo. Recuerden que este vídeo es simplemente una recopilación de rumores, especulaciones y filtraciones de fuentes no confirmadas, y que la verdad absoluta solo la conocen los protagonistas de esta historia. Pero como buenos fans apasionados, no podemos evitar emocionarnos, comentar cada detalle y soñar con un final feliz para nuestros ídolos. Ahora me gustaría saber su opinión sincera. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos algún día? ¿Qué papel juega Melissa Dongel en todo este embrollo? ¿Les gustaría que profundizáramos en alguna otra serie turca en particular? Dejen sus comentarios abajo, me muero por leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un merecido like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans acérrimos de las series turcas, y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo incondicional es fundamental para que sigamos creciendo, mejorando y trayéndoles el mejor contenido del mundo turco. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Que tengan un día maravilloso. Adiós.